Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Eduardo Lara de la Iglesia Nueva Esperanza aquí en Creswell, Oregon, y me gustaría invitarte a tener un tiempo especial de adoración, tiempo para conectarte con Dios. Yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Los lazos de la muerte me enredaron, me sorprendió la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y la aflicción. Entonces clamé al Señor. Te ruego, Señor, que me salves la vida. El Señor es compasivo y justo. Nuestro Dios es todo ternura. El Señor protege a la gente sencilla. Estaba yo muy débil y Él me salvó. Ya puedes, alma mía, estar tranquila, que el Señor ha sido bueno contigo. Amén. Descubrí al que trae la paz, al que da vida de verdad, al Jesús del pesebre solidario y humilde. Descubrí al que trae la paz, descubrí al que trae la paz, al que da vida de verdad, al Jesús del pesebre solidario y humilde. Descubrí al que trae la paz. En la vida puede cambiar, poner luz en la oscuridad, recrear el sentido señalando un camino que nos lleva a la libertad. Él perdona y la sanidad, reconcilia a la humanidad con el Dios creador, esperanza y consuelo, Señor de la comunidad. Descubrí al que trae la paz, al que da vida de verdad, al Jesús del pesebre solidario y humilde. Descubrí al que trae la paz, descubrí al que trae la paz, al que da vida de verdad, al Jesús del pesebre solidario y humilde. Descubrí al que trae la paz, su justicia abrazará al cansancio de esperar, y su Espíritu Santo que da fuerza y anima vencerá toda soledad. Descubrí al que trae la paz, al que da vida de verdad, al Jesús del pesebre solidario y humilde. Descubrí al que trae la paz, descubrí al que trae la paz, al que da vida de verdad, al Jesús del pesebre solidario y humilde. Descubrí al que trae la paz. Distinguir al que trae la paz. Lucas 19:28 dice: Dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: Vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como Él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños le preguntaron: ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús.
Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Dijo: ¿Cómo quisiera que hoy supieras el que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán, y te encerrarán por todos lados, te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Luego entró en el templo y comenzó a echar allí a los que estaban vendiendo escritos tales. Dijo: mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cuevas de ladrones. Todos los días enseñaba en el templo, y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. Una historia verdadera de la palabra de Dios. Y esta es la historia de la entrada triunfal. Y Cristo llega montado triunfalmente en un burro. Un burro joven, para acabarla de amolar. ¿Podrías tú distinguirlo como el Salvador del mundo? ¿Dirías con los demás: Hosana, ven, sálvanos, a un carpintero que viene montado en un burro joven? Pero este carpintero montado en un burro ha demostrado su poder. Lo hemos visto caminar sobre el mar, lo hemos visto cómo sana enfermos, hemos visto cómo levanta a muertos, hemos visto cómo tiene poder sobre el enemigo, liberando personas poseídas de espíritus malignos. Hemos visto que puede alimentar a la multitud. Hemos visto cómo interpreta la palabra de Dios de manera diferente a los sacerdotes. Hemos visto que es humilde, no tiene dónde vivir, vive humildemente. ¿Le dirías: ven, sálvanos? Hay un nuevo show en la televisión que se llama, no sé si lo han visto, I Can See Your Voice. Y este show, el objetivo del juego es distinguir la persona que sabe cantar o que no sabe cantar. Tú tienes que distinguir cuáles no cantan. Entonces se presentan todos, son como 10 personas que se presentan vestidas con una historia y se presentan cantando, pero con playback. O sea, cantan como lip sync, como nada más moviendo los labios, y tú tienes que, el concursante tiene que adivinar si sabe cantar o no. Y si adivina que esa persona no sabe cantar, se gana $10,000 y así. Entonces, después de que dices: no, yo creo que escoges a la persona que no sabe cantar, y dices: yo creo que este no sabe cantar, entonces esa persona pasa al frente y empieza a cantar. Entonces, si canta mal, ganaste, pero si canta bien, perdiste. Entonces, el chiste es poner atención y aplicar el discernimiento, aplicar bien el juicio de lo que estás viendo. Y yo creo que así nosotros debemos de distinguir lo que nos trae paz. Y lo que nos trae paz es Cristo, no hay de otra. Y en este pasaje, en el Evangelio de Lucas, pocos pasajes están en todos los evangelios. Este es uno de ellos. Este pasaje está en todos los evangelios, en los 4 evangelios, pero a diferencia de los otros evangelios, Lucas hace énfasis no en la entrada triunfal, sino cómo Jesús llora por Jerusalén. No solamente Jesús lloró cuando murió Lázaro. Esto nos muestra el carácter de Cristo. Él ve el dolor y las consecuencias del pecado en la humanidad y llora
porque la gente está perdida, está ciega, como con un velo en sus ojos, y llora por la poca capacidad de distinguir la verdad de la mentira. La luz del mundo viene y el mundo está como ciego. Por eso llora Jesús, ve el dolor del sufrimiento que va a venir, porque sabe las consecuencias de no reconocer la luz. El andar en tinieblas, el alejarte de Dios, el seguir tus propios caminos, ignorando el pecado, sabe el dolor que va a traer a tu vida. Las consecuencias son horribles. Le dice Jesús a la ciudad: te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados, te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas, no dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. 70 años después, Jerusalén fue sitiada y la destruyeron por completo. Las personas tenían que sacar a los muertos por encima de las murallas. Jesús sabía, Jesús sabe de lo que habla. Pero Dios de nuevo no es indiferente, sino que se relaciona con nosotros y nos viene a rescatar. Escucha las oraciones, Hosana, o sea, ven, sálvanos. Jesús se acerca con un plan, pero no un plan cualquiera, un plan para rescatarnos definitivamente. Sabe que somos débiles, sabe que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, y viene y hace algo al respecto, algo definitivo contra el mal, contra el pecado, contra la muerte. Pero ¿por qué estamos en esta situación? ¿Por qué está pasando esto? Está pasando por la mentira. Hay gente que nos engaña desde el principio. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? No te vas a morir. Mírenos ahora. Desafiar las órdenes de Dios. Y eso hace el pecado. Y ese pecado hace que vivamos en un mundo caído. Y ese pecado es el que nos daña. Pero es eso. Esas son las consecuencias del pecado. Y también a veces nos engañamos a nosotros mismos. No solo la gente nos engaña, sino que nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Yo no necesito a Dios. Dios no me ama. Dios se equivoca. Nunca voy a ser bueno, nunca voy a sanar, nunca voy a ser limpio. Son mentiras que nos creemos, pero la verdad es Cristo. Y la verdad, la paz verdadera que hay en Él, en sus enseñanzas, nos van a dar paz. Esa es la verdad. La verdad en el mundo, sí, el mundo está en pecado. El mundo tiene las consecuencias del pecado, pero también el Evangelio tiene el poder para vencer el pecado. El reino de Dios se ha acercado, esa es la verdad. Heredamos un mundo caído, pero también heredamos el Evangelio, las buenas noticias del reino de Dios, que en Cristo puedes encontrar perdón, en Cristo puedes tener fuerzas para levantarte, naces de nuevo, eres una nueva criatura si aceptas tus faltas, si las llevas a los pies de Cristo, si crees de corazón que eres el Hijo de Dios y que murió en tu lugar, no vas a ser más esclavo del pecado, ni tendrás que seguir temiendo a la muerte, porque Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Hay verdad que tenemos que sabernos, que tenemos que asimilar, que tenemos que adueñarnos. Sí, no somos buenos, somos pecadores, pero miren lo que dicen las Escrituras. Romanos 5:8 dice que Dios demostró su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores,
Cristo murió por nosotros. Y esa es la verdad. Dios nos ama. El chiste es apropiarse de la verdad. Y ahí es donde empieza el cambio. Dios nunca se equivoca, sino que tiene paciencia para con nosotros, con el mundo. Nos quiere mostrar cada vez más profundamente su gracia y su gloria, y no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y algo que tenemos que tener claro es que Dios no es indiferente a nuestro dolor. Preguntémonos, ¿qué más necesita hacer Cristo? ¿Qué más necesita hacer Dios? Ya nos dio la ley, ya nos envió profetas, y ahora ya nos envió a su único Hijo, ya envió al Espíritu Santo, ya envió a su iglesia. ¿Qué más necesitamos que haga Dios para nosotros entender que Él nos ama, que nos acompaña por medio del Espíritu Santo en medio de la tragedia? Y sí puede ser santo, sí puede ser limpio, sí puede ser sano en Cristo, no con tus propias fuerzas, sino al rendirte a su voluntad. Cuando tú te rindes a su voluntad, cuando aceptas que Cristo es realmente el Señor, el Rey de tu vida, entonces empieza tu proceso de santificación. Eres justificado, eres limpiado por este nuevo pacto que hay en la sangre de Cristo, el Cordero que fue sacrificado para nuestro bien. Cuando crees que Jesús es el Hijo de Dios, que crees en sus enseñanzas, que murió en la cruz por ti, es cuando eres sano. Y sano vas a ser. Tal vez no hoy, cuando Dios te lo conceda, tal vez no inmediatamente, pero de que va a pasar, va a pasar. Sus promesas son verdad. Lo que Él dice, pasa. Y si Él prometió que iba a estar con sus discípulos hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo va a estar Cristo con nosotros. En las buenas y en las malas. Y si dijo que regresaría, que iba a hacernos espacio para poder estar con Él, esto va a pasar también. Su palabra nos promete un nuevo cuerpo en la resurrección, donde vamos a poder ver a Dios cara a cara. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. La verdad es que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso tenemos que tener cuidado de las mentiras. No hay otro camino que lleva a la paz verdadera. Solo hay un camino, la verdad y la vida. Hay que aferrarnos a la verdad de su palabra, hay que estudiarla, hay que aprenderla, hay que aplicarla. Y hay que pedirle a Dios misericordia, hay que pedirle a Dios ayuda. Al final les voy a dar unas hojas, y yo creo que después las voy a poner ahí también en línea, me las pueden pedir, pero vamos a tener un método de estudio, porque si algo pasa, hablando hipotéticamente, que venga una epidemia que no nos deje reunirnos, o alguna otra cosa, porque no se ha acabado el 2020, ¿estás preparado para tú estudiar la palabra de Dios o dependes de alguien más? Aquí hay un método sencillo, unas preguntas que te van a ayudar, y hay herramientas en línea. Vaya, la tecnología, yo sé que Google es nuestro amigo si filtras toda la basura que hay, pero Google puede ser tu amigo, o aquí yo les pongo unos sitios o unas referencias que te pueden ayudar. Hay un comentario, por ejemplo, ahí les pongo Enduring Word, está en español. Todo el comentario sobre todos los versículos de la Biblia, ahí puedes encontrar a alguien que te explique algo que no entiendes en tu lectura. Porque el chiste es que leamos, que observemos qué es lo que dice la palabra, no lo que tú crees que Dios te está diciendo, sino lo que dice realmente. Y luego, después de hacer esa observación, entonces sí aplicar cómo es que Dios me está llamando, qué es los cambios que Dios quiere que haga, y la oración que tiene que ver con respecto a lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Tú aquí eres humilde, quieres que yo sea humilde, ayúdame a ser humilde.
Y eso nos va a ayudar a tener una relación más cercana con Dios, nos va a ayudar a entender mejor su palabra y no ser engañados por las mentiras del mundo. Vamos a estar en contacto con Dios y vamos a recibir esa paz que Dios da cuando nosotros nos acercamos a Él. Recibimos esta vista espiritual, se nos cae el velo de los ojos y podemos ver mejor la verdad de Dios. Dios nos ama, Dios quiere salvarnos del pecado, de la muerte, del enemigo. Dios quiere darnos vida abundante. Jesús viene en son de paz, por eso viene montado en un burrito, no viene en un corcel de guerra. Porque si hubiera llegado en un corcel de guerra, eso significa que todos los que lo vean tienen que someterse en ese momento, porque si no. Y hablando del contexto de este pasaje, habla de la parábola de las minas. Una persona de la nobleza se fue a otro lugar a ser nombrado rey. Y mientras tanto, le deja a sus siervos, les deja dinero, como más o menos 3 meses de salario. Dice, aquí está el dinero, hágalo rendir, hágalo multiplique. Y entonces había muchos que no querían que fuera rey, no le caían. Y entonces cuando regresó, se puso a cuentas con los siervos. Al que no hizo nada se lo quitó y se lo dio a otro. Y a los que no querían al rey, ¿qué les pasó? Vengan y ejecútenos aquí enfrente de mí. Y en cierta manera, eso es lo que está pasando. Jesús llega a Jerusalén en paz, es nombrado rey, pero todavía no iba a ser concluido, porque así era. Por ejemplo, Herodes, cuando fue nombrado rey, no fue nombrado rey en Jerusalén. Él tuvo que ir a Roma a ser nombrado rey y luego regresar y ver quiénes iban a ser sus súbditos. Entonces, esto nos está diciendo que estamos en el ya, pero todavía no. O sea, Jesús es el Rey, nos dejó algo valiosísimo que es la salvación, que es las buenas noticias. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Verdad? Entonces, Jesús viene a salvarnos, viene en son de paz, viene montado en un burro y no quiere que nadie se muera, pero la gente lo rechaza. Había venido a los suyos, pero los suyos no se dieron cuenta, no distinguieron que era el Salvador del mundo. Y Lucas hace mucho énfasis en esto. Los extranjeros o los más indignos son los que tienen una fe correcta, son los que pueden distinguir al rey. O sea, no tienes que ser perfecto, no tienes que ser judío, como Zaqueo. Zaqueo era judío, pero era de los que nadie quería, porque cobraba los impuestos para el imperio que nos estaba oprimiendo, para Roma, y sacaba de ahí su salario también. Entonces era odiado por todos. Pero cuando vio a Jesús, reconoció al Salvador y su vida cambió y Jesús lo reconoció. Entonces, que no se nos pase la oportunidad, distingamos a Jesús, distingamos las cosas que realmente nos van a traer paz y reconozcámoslo como Rey, porque si no, las piedras van a cantar. Entonces, afinemos nuestra capacidad de distinguir la verdad, las cosas que realmente te pueden traer paz, Cristo, su palabra, y no te dejes engañar por otros ni por ti mismo. Recuerda que la piedra que rechazaron los constructores vino a ser la piedra angular. ¿Cuál? ¿Para qué es una piedra angular? Es la que dicta cómo las cosas van a ser, cómo las demás piedras se tienen que alinear a eso. Nosotros debemos de alinearnos a la piedra angular, y esa piedra angular es Cristo, sus enseñanzas, su vida, su muerte, su resurrección, sus promesas. Y cuando hacemos eso, vamos a tener paz. No simplemente ausencia de la guerra, sino ese shalom, esa armonía, estar bien con Dios, con el mundo, con todos. Amén.
Amén.